Muy bien, gracias, hermano mío. Entonces tenemos el tema. Bendiciones que vienen del Padre. Bendiciones que provienen de un Dios Padre. Como dice la Escritura, un Padre que ha dado a conocer su amor y lo dio a conocer enviando a su único Hijo, aquel que vino a morir en una cruz. Nuestra lección tiene una introducción. Una introducción es el enfoque del cual uno quiere continuar hablando. Y bajo esta introducción, estimados, el tema en Efesios es destacar las riquezas del pueblo de Dios en Cristo. No estamos hablando del pueblo Israel, estamos hablando de una nación, de un pueblo escogido, la iglesia misma, el reino. Y después de su breve saludo, el apóstol Pablo aquí en esta carta a los Efesios, Pablo comienza su alabanza por las bendiciones que tenemos en Cristo y tenemos alcanzadas gracias al Padre. Estas bendiciones podemos observarlas en el capítulo 1, del versículo 4 al versículo 6, las bendiciones del Padre. Del versículo 7 al versículo 12 del capítulo 1, las bendiciones que involucran al Hijo. Si seguimos avanzando, observaremos bendiciones que provienen o involucran al Espíritu Santo. Capítulo 1 de Efesios, versículo 13 y versículo 14. Es decir, claramente se nos expresan las bendiciones de la deidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una carta que inicia con una riqueza espiritual. Si seguimos avanzando, estimados hermanos, bendiciones que provienen del Padre. Número 1. Vamos al punto número 1. Concentrados, por favor. Dios quiere darnos a conocer su sabiduría. Dios quiere darnos a conocer la multiforme sabiduría que ha revelado en este libro precioso llamado Biblia. Pero necesitamos tener sentidos abiertos, mente abierta y una Biblia abierta para alcanzar la sabiduría de Dios. Si vamos avanzando, vamos a observar el primer punto, elegidos por Dios Padre. Elegidos por Dios Padre. Leemos el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ha habido cierta confusión para algunas personas. Creo yo que nosotros los cristianos, los buenos estudiantes de la Biblia, que nos encanta analizar cuidadosamente pidiendo en oración a Dios, vamos a alcanzar la sabiduría que Dios da a conocer. No una sabiduría que produce confusión, nada de eso. Una sabiduría clara, específica, donde el tiempo de esta selección, como dice la Biblia, es antes de la fundación del mundo. La primera bendición que proviene del Padre es que somos elegidos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Si me permiten leer este pasaje, mis amados hermanos, queridos oyentes, por medio de esta plataforma, queridos oyentes, por medio de Facebook Live, dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Fuimos elegidos desde antes que todas las cosas fueran creadas. Dios tenía un plan de salvación. Dios tenía un plan de redención. Dios, el Dios Padre, escogió un pueblo grande y fuerte, los elegidos. Los elegidos, si vamos avanzando y observando cómo hombres se han equivocado, dentro de ellos Juan Calvino, un hombre que lastimosamente afirmó que esta elección pues se deduce de una manera individual, irresistible, y hay ciertos puntos que él ha dado a conocer y que hasta el día de hoy muchas personas se confunden y trastornan la Biblia. Esta elección, esta elección que Dios ha hecho, Dios Padre, Pablo dice sencillamente, según nos escogió en él. Elección general, no individual. Elección
general, no particular, corporativa, no individual. Es decir, nunca pensar que esta elección, que hemos sido elegidos de una manera individual, de una manera irresistible, que serás salvo porque Dios te ha escogido para ser salvo. Seas un pecador de los grandes y fuertes. En ningún momento. Esta elección del cual describe el apóstol Pablo en su carta a los hermanos en Éfeso, y que hasta el día de hoy, mis estimados hermanos, todos aquellos que formamos parte del pueblo de Dios, de la nación de Dios, del real sacerdocio de Dios, déjeme decirle que Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos está diciendo, manifestando, que Dios Padre nos bendijo aún antes de la fundación del mundo, antes que todas las cosas fueran creadas, porque Él quiso así. A Él le plació escogernos, no de manera individual, sino Él escoge una nación. Obviamente, cada cual tiene que hacer su parte, entrar en obediencia, entrar bajo los estatutos y decretos que Dios ha manifestado. Dios ha elegido una clase de gente en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, estimado oyente, hay que borrar, quitar, eliminar esos pensamientos, que será salvo de una manera irresistible. Será salvo porque Dios te escogió. Será salvo porque Dios Padre ha bendecido, ha dado la bendición, ha revelado su palabra, ha revelado un plan de salvación, enviando a su Hijo para que todo hombre se someta a la ley de Dios. Elegidos por Dios. El propósito de esta elección tiene finalidad. ¿Cuál sería? Como vamos observando, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Claro que sí. Este tipo de gente que han sido elegidos por Dios de una manera grupal, que es la iglesia, que es el reino, en obediencia a Dios, debe de ser hombre y mujer que teme a Dios y se aparta de toda clase de impureza, de toda clase de pecado. Hombres y mujeres que se están esforzando para servir al Dios Todopoderoso. La meta de esta elección fue de parte de Dios, porque Él es santo, que todos nosotros seamos santos y sin culpa. Dios ha hecho y ha revelado y ha dado a conocer su plan, hermanos míos. Él es santo y tú y yo debemos de ser santos. ¿De qué manera el cristiano es santo? ¿De qué manera el cristiano se mantiene en santidad, respetando a Dios, temiendo a Dios, en obediencia a la ley de Dios y apartándonos de toda clase de pecado, de impureza? En eso consiste tu santidad, hermano mío, y mi santidad, en mantenernos en una vida apartados del pecado. Es muy sencillo detectar cómo el diablo quiere atarnos o enredarnos. La Biblia es muy clara y nos dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Por qué estoy explicando tanto, hermanos míos? Porque esta clase de elección que Dios ha hecho bajo un pueblo, bajo su iglesia, es permanecer en santidad y sin culpa. La motivación de esta elección fue el amor de Dios. A Dios le plació en su corazón, por amor, dice el versículo 5, Efesios, nuestro pasaje inicial, iniciando en el capítulo 1 del versículo 3. Ahora hemos avanzado hasta el versículo 5. La motivación de esta elección fue el amor de Dios Padre, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De su voluntad. El amor de Dios dado a conocer es que Dios nos ama. Tenemos un Dios amoroso, compasivo, misericordioso. Él quiere que todos los hombres sean salvos, pero que obedezcan, que nos sujetemos a la ley de Dios. Claro, se requiere esfuerzo
entrega, sacrificio, oración. Nadie será salvo por vivir en una vida pecaminosa, jamás, en ningún momento. Seguimos avanzando en el punto número 2. Punto número 2. Predestinados. Otras de las bendiciones que el apóstol Pablo está dando a conocer, en que Dios Padre ha manifestado su bendición bajo un pueblo, bajo una nación, es que hemos sido predestinados. Mucha atención que tanta equivocación ha habido religiosa hoy en día. Predestinar, una palabra según su término adecuado y del griego proorizo, determinar de antemano, ordenar por adelantado. Eso significa básicamente ser predestinados, determinar de antemano, ordenar por adelantado. Dios Padre, en su amor, indiscutiblemente la deidad completa, pero hablando del Padre mismo, de la persona del Padre, nos escogió, nos determinó de antemano para ser elegidos, un pueblo santo y escogido. Pablo dice, en amor, habiéndonos determinado, predestinado, nuevamente un argumento general, no individual, un argumento, y es muy sencillo de entender. La carta fue dada a conocer de manera general a un pueblo, a una nación, a una iglesia. Por lo tanto, podemos alcanzar las bendiciones de Dios si estamos dentro de la iglesia, dentro de esta nación, dentro de este pueblo escogido, determinados de antemano, antes que todas las cosas fuesen hechas, predestinados, avanzando, predestinados. El propósito de la predestinación, ¿cuál es la finalidad? Para ser adoptados, dice la Biblia. Estamos en Efesios capítulo 1, versículo 5. El propósito de la predestinación para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo para la alabanza de su gracia. Fuimos y somos ahora en Cristo Jesús hijos de un Padre, siempre y cuando nos mantengamos en obediencia a Dios. La base de la predestinación, según el puro afecto de su voluntad, el Dios Padre, en su beneplácito, en su deseo profundo de darnos salvación. Predestinados, elección general, no individual. Predestinados bajo una nación, bajo un pueblo. ¿Hay salvación? Dentro de esta nación, dentro de este pueblo que es la iglesia, siempre y cuando nos mantengamos en obediencia a los estatutos de Dios, a los mandamientos de Dios que están revelados aquí en la Biblia. Estamos estudiando acerca de las bendiciones que alcanzamos por medio del Padre. El apóstol Pablo está hablando por medio de una carta a una iglesia llamada Éfeso. Y vamos avanzando al tercer punto, mis estimados hermanos y amigos, si es que nos están acompañando en este bonito estudio. Como tercer punto, acerca de las bendiciones que Dios Padre nos da a todos nosotros, aceptados por Dios. Aceptados por Dios. Efesios capítulo 1 y el versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptados por Dios, aceptos del griego charito, que significa muy sencillamente favorecidos, con honor especial, colmados de gracia. Mis estimados, la bendición de Dios la ha dado a conocer Dios para que todos nosotros lo alcancemos, para que tú que no eres cristiano, Dios quiere aceptarte, pero tú tienes que hacer algo. La base del favor, de ser favorecidos, es en el amado. De esta manera aprendemos todas las clases
De esta manera aprendemos todas las bendiciones del contexto en el cual están dentro de, en él, es decir, por Cristo Jesús. Las bendiciones del Padre se adquieren por medio de Jesucristo, su Hijo, una conexión muy adecuada de la deidad misma, del Padre por medio del Hijo y enseguida por medio del Espíritu Santo. Es lo que Pablo da a conocer en todo el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Qué bello es entender la Biblia, comprender cómo Dios nos habla y comprender cómo Dios nos va dando a conocer un plan de redención para que todos nosotros, mis estimados, nos sintamos contentos, favorecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha hecho con nosotros. Debemos cada uno de nosotros mantenernos de una manera en la cual sentirnos favorecidos entregándonos a Dios. Quiero yo, hermanos, que leamos, dice aquí en Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1 y el versículo 28, observando el mismo término. ¿Cuál término? El término de ser aceptados, favorecidos. Dice Lucas 1:28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. Citando este pasaje, solamente queremos dar a conocer la forma como Dios escoge, y Dios escogió a esta mujer. Ahora bien, recuerde nuestro estudio. Las bendiciones del Padre se adquieren, pero de una manera grupal, no individual. Si vamos analizando, el ser aceptados por Dios es obtener el favor de Dios, la gracia de Dios, obtener una bendición que Dios da a conocer a todos los hombres, a todos los hombres. Dice la Escritura, otro pasaje que yo quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos, y ustedes que nos escuchan por medio de estos medios que nos ayudan también a poder expandir el evangelio a todo lugar, a toda nación, a toda persona. El deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Dice Primera de Timoteo capítulo 2 y el versículo 3. Primera de Timoteo capítulo 2 y el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios. ¿Qué Dios? Dios Padre y los hombres, Jesucristo, hombre. El Dios Padre ofrece su bendición. Él ha dado a conocer la forma como podemos ser elegidos, ser aceptados. Él quiere que todo hombre y mujer sea salvo. Él no quiere enviar a nadie al infierno, pero Él quiere que hombre y mujer lo reconozca a Él como el único Dios verdadero y venga a obtener un conocimiento adecuado por medio de la Biblia. Por eso invitamos a toda persona a estudiar la Biblia, porque estudiando, oyendo la bendita palabra de Dios, se adquiere conocimiento, una fe objetiva, una fe del objeto de parte de Dios, para que nuestras convicciones estén seguras en quien hemos creído. Hay un Dios Padre, hay un solo mediador, y podemos alcanzar sus bendiciones si tú y yo nos sometemos a la voluntad de Dios, nos sometemos a lo que Dios ha dado a conocer, un conocimiento adecuado, una verdad adecuada. Y por eso es importante entender la bendita palabra de Dios. Estos pasajes que hemos estudiado en Efesios, desde el versículo 3, Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante, muchos hombres y mujeres se han equivocado tanto, y por lo tanto, por sus equivocaciones,
Déjeme decirle que han levantado falsas doctrinas. Falsas doctrinas. Y como todo buen estudio, siempre tiene una conclusión adecuada. Déjeme decirle, mi estimado hermano, hermana, que bajo la conclusión adecuada que queremos dar a conocer, Pablo, el apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, alaba a Dios por las bendiciones en Cristo, bendiciones que vienen del Padre, del Padre. ¿Cómo ser bendecidos? Al igual que Pablo y los Efesios. ¿De qué manera podemos alcanzar la bendición? Al igual que Pablo y los cristianos en Éfeso. ¿Cómo usted, mi estimado oyente, usted que no es cristiano, usted que no es cristiana, cómo puede alcanzar estas bendiciones? Estas bendiciones que vienen de parte del Padre, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. El perdón podemos obtenerlo por medio de la sangre de Jesús. Dice el versículo 7, Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es que Dios quiere perdonar a todo hombre y mujer, borrar, eliminar los pecados. Dios no te ha traído a este mundo para que vivas de una manera desordenada, en los vicios, borracherías, en las drogas, fornicaciones, adulterios, en los pleitos, en el amor al dinero, solo materialismo u humanismo. Dios no te ha traído, Dios no te ha puesto en este mundo para que vivas como que si Dios no existe. Dios te ha traído, te ha prestado la vida para que reconozcas que hay un Dios en el cielo. Ay de aquel que se olvida que hay un Dios, Padre, que ha dado a conocer un plan de salvación por medio de su Hijo, que derramó su sangre en una cruz para perdonarnos, para borrar nuestros pecados. El apóstol Pedro muy claramente lo especificó y Lucas lo registró ahí en Hechos capítulo 2, versículo 38. Cuando las personas habían oído el evangelio, las personas habían comprendido que hay un solo Dios verdadero. Déjeme decirle que si usted quiere obedecer a Jesucristo y quiere alcanzar las bendiciones del Padre, usted tiene que hacer algo. Usted tiene que oír bien el evangelio. Usted tiene que creer este evangelio. Tiene que arrepentirse, confesar, bautizarse para alcanzar las bendiciones de la deidad misma, iniciando por el Padre y avanzando con el Hijo y en unidad con el Espíritu Santo, según Pablo nos revela en el capítulo 1 a los Efesios. Las personas al oír el evangelio de Jesús, evangelio que da a conocer que sin Cristo no somos nada. Sin Cristo estamos perdidos, muertos en delitos y pecados. ¿Para qué vivir si no tenemos esperanza? Cuidado que el diablo engaña. El diablo te está diciendo que el infierno es aquí. El diablo te va a engañar para decir, Dios no existe. No hay cielo, no hay infierno. Reconozca que hay un Dios y Él quiere que toda persona se arrepienta y sea sumergido en agua, bautizado, cada uno por sí mismo. Esta salvación debe de cada uno someterse a la voluntad de Dios. Al arrepentirse y ser bautizados, obtenemos el perdón. Mire, acabamos de estar estudiando que el perdón se adquiere por medio de la sangre de un ser divino que fue clavado en una cruz. En una cruz. Por lo tanto, hay un plan de salvación. Hay un plan de salvación. El plan de salvación no consiste en levantar la mano y repetir una oración. El plan de salvación no consiste en esperar otras 10 personas para ejecutar mi bautismo o tu bautismo. El plan de salvación consiste en que usted escuche el evangelio que hemos predicado, que hemos anunciado. Hemos hablado acerca de un Dios Padre, utilizando a un apóstol, el apóstol Pablo,
para dar a conocer a los hermanos en Éfeso y a todos los cristianos hasta el día de hoy y hasta usted, que hay un Dios Padre que ofrece bendiciones, bendiciones que se pueden alcanzar de una manera conjunta, de una manera en la cual, si usted se somete a la voluntad de Dios, el Señor te puede añadir a su pueblo, a su elección, a aquellos que han sido aceptados por Él en obediencia. Este plan de salvación es que usted escuche bien este evangelio. Evangelio que produce fe, fe en creer en aquel que fue clavado en una cruz. Hubo alguien que murió en una cruz, derramó su sangre, clavos, traspasaron sus manos y sus pies. Sangre de un ser divino fue derramada por amor hacia nosotros. Acéptelo y esté dispuesto a hacer un cambio, un giro en su vida. Solo no puede hacerlo. Claro que no. Solo no podemos. Pero si dejamos que el Señor, como alfarero, pueda moldarnos, mis estimados, nosotros, tú y yo siendo barro, Él puede ayudarnos. Él puede bendecirnos. Confiese que Jesucristo puede perdonar sus pecados. Confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es el único que puede llevarlo al cielo. Bautícese para el perdón de sus pecados. Y el Señor te va a añadir a esta elección grande que es la iglesia, a este pueblo. Y si ya hemos sido bautizados, permanezca fiel, porque lamentablemente muchos bautizados, lamentablemente hermanos nuestros, después de haber sido bautizados, después de haber recibido esta bendición de ser aceptos delante de Dios, esta salvación se puede perder. En Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 23. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahí está el evangelio predicado en esta tarde, queridos hermanos y queridos oyentes en todo lugar. Las bendiciones del Padre se pueden alcanzar siempre y cuando nos sometamos a su voluntad que se ha dado a conocer por medio de las Escrituras. Cuidado con las opiniones, cuidado con los sentimientos, cuidado con lo que yo siento, pienso, creo. Sometámonos a la voluntad de Dios y Dios puede ayudarnos en toda manera. Somos cristianos, manténgase firme, no deje que nada le mueva, no deje que nada le quite su salvación. Muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga. Gracias a hermano Daniel, pues nos ha dado una lección muy buena acerca de la elección, de la predestinación y de la aceptación, cosas que han sido dadas por el puro afecto de la gracia de nuestro Dios, pero que son condicionales a obedecer el plan de salvación y a perseverar hasta el fin. Gracias, hermano Daniel, por esa lección. Vamos a dejarle el lugar a nuestro hermano que tiene la oración para esta lección, por favor. Vamos a orar, hermanos, con reverencia a nuestro Padre. Bendito Señor, Padre eterno que mora en los cielos, santificado sea su santo nombre. Estamos agradecidos, Padre eterno, por la oportunidad grandiosa de poder escuchar una vez más su palabra y saber que su libro bendito, Señor, es una gran enseñanza para toda la humanidad. Basta con querer estudiarla, basta con querer oírla, y nos es suficiente, Señor, para ser convencidos de pecado, de maldad.
Ayúdenos a seguir teniendo ese buen deseo. Ayude a nuestro hermano Ramírez, que hizo uso de su palabra en esta noche. Sígalo usando como un instrumento para beneficio de aquellos con quienes comparte su evangelio, Señor, y con quienes son enseñados a través de su palabra. Sígalo usando, dándole salud, dándole vida, Señor, dándole esas oportunidades, como a cada uno de nosotros nos la da, de expandir su santa palabra. Gracias por los que estamos reunidos en esta plataforma y gracias por aquellos que se unieron a través de la misma para poder seguir estudiando de su verdad. Padre, te agradecemos todo esto y le suplicamos por todas las necesidades de su pueblo que pudieran existir. Sabemos que su palabra es clara y dijo nuestro Señor Jesucristo que a los pobres y a los enfermos siempre tendremos en medio de nosotros. Por ello nos acordamos. Bendiciones para cada uno de mis hermanos que están postrados en cama y bendiciones también, si es su santa voluntad, para aquellos que están haciendo grandes recorridos, viajando con el propósito de predicar su santo evangelio. Gracias, Padre, te lo suplicamos todo en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermano Moisés. Pues vamos a los comentarios, amados hermanos. Y nuestro hermano que está en el primer cuadro es el hermano Eduardo. Y luego está nuestro hermano Mario, nuestro hermano Moisés, nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Jesús y nuestro hermano Ismael. En ese orden, pueden comentar si gustan, y al último le dejamos un espacio a nuestro hermano Ramírez por si quiere hacer algún comentario final, alguna aclaración. Adelante, hermano Eduardo, si gusta comentar. Buenas noches, muchas gracias por el estudio. Por el momento no tengo comentarios. Gracias. Gracias, hermano. Hermano Mario. Pues agradecer a nuestro hermano Daniel por la lección que hoy nos expuso en cuanto a la verdad de Dios, en cuanto a cómo realmente nosotros somos escogidos por Dios a través de la obediencia de su plan que Él nos ha dejado. Muchísimas gracias, hermano Daniel. Bendiciones siempre. Hermano Moy. Pues muchas gracias, hermano Daniel, por el esfuerzo y la dedicación que tuvo al enseñar esta porción de la palabra del Señor. Sin lugar a dudas, aclarar los términos siempre es importante, ¿verdad? Y no solamente dejarnos llevar por el sobreentendimiento que alguien pueda tener de la palabra en sí, como la palabra predestinación. Sabemos que es una palabra muy precisa y que se necesita de una definición correcta. Y bien, como decía mi antecesor, nuestro hermano Moreno, sí es cierto que y todos los que han comentado anteriormente y nuestro hermano también en el estudio, es condicional. Esa elección es condicional esas elecciones a través de la obediencia a la palabra. Y nuestro hermano al final fue muy enfático respecto al plan de salvación que se necesita realizar para poder ser parte de los elegidos por Dios y de tener las bendiciones. Hermano, gracias por esa buena enseñanza. Que Dios les siga bendiciendo. Gracias. Adelante, hermano Jorge. Gracias, hermano Daniel, por el estudio. Espero que sea de ánimo para todos, especialmente aquellos que no han obedecido al Evangelio y tuvieron la oportunidad de escuchar y ahora comprender de que la palabra de Dios nos enseña una manera para ser escogidos, para ser elegidos por Dios. Y esto, como sabemos, viene solamente a través de la obediencia del Evangelio. Gracias, hermanos. Siga ese trabajo
muy bueno en su área y que siga animando no solamente a los que están alrededor de usted, pero también a nosotros y todos aquellos que escuchan a estudios como estos. Que Dios le bendiga. Ok, hermano Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes, mis hermanos. Un gusto saludarles. Mi hermano Daniel, muchísimas gracias por la lección en esta tarde, por el estudio tremendo, ¿verdad? Por parte de lo que hemos aprendido, ¿verdad? En cuestión a que somos elegidos, y así como somos elegidos, también debemos de ser, llegar aceptados, ¿verdad? De llegar aprobados ante nuestro Dios sin mancha, esforzándonos y siendo valientes en nuestro camino espiritualmente, ¿verdad? Para así llegar a nuestro objetivo, ¿verdad? A la meta, que es las mansiones celestiales. Muchísimas gracias, mi hermano Daniel. Saludos a todos. Ok, hermano Ismael. Muy bien, yo llegué ya tarde y no oí mucho, no oí la lección en su totalidad, pero lo poquito que oí, sí me gustaron algunos puntos que mencionó nuestro hermano. Uno de ellos fue de que, muy claro, que Dios no nos ha puesto aquí en este mundo nomás para existir. Se me hace que ese es muy buen punto, porque mucha gente sí piensan que están aquí, existen, comen, duermen, trabajan y piensan que es todo lo que es la vida. Y no, no están cumpliendo con lo más importante, eso de ah, preocuparse por sus almas. Y cada palabra que nuestro hermano decía, cuando estaba enseñando, hace mucho sentido. En poquitas palabras dice mucho. Nuestro hermano tiene una manera de hablar que llama la atención en lo que él dice, pero claro, se apega a la palabra de Dios. Muchas gracias, hermano Arturo Ramírez, Daniel, por su lección. Buen trabajo, que Dios les bendiga. Ok, gracias a todos por sus comentarios. Pues reiterar, ¿verdad? La lección fue muy buena, y agradecer a nuestro hermano Daniel por haber aceptado esta invitación. Sabemos que se mantiene ocupado en diferentes actividades y le gusta mucho estar en contacto ahí con los hermanos en El Salvador. Viaja constantemente para mantener una fraternidad o una confraternidad ahí con los hermanos de diferentes iglesias en diferentes lugares. Y aparte tiene su trabajo en su localidad, en Sonsonate, donde tuvimos el gusto de compaginar con él, con su familia, y también andar con él por los diferentes lugares de El Salvador, donde pudimos abarcar algunas congregaciones, no todas, ¿verdad? Porque hay bastantes. Es un país pequeño, pero tiene muchas iglesias de Cristo. Entonces, hermano, gracias por su trabajo y por haber aceptado la invitación. Que no sea la última vez, como no ha sido la primera, sino que ya van algunas. Así de que, en cuanto al estudio, pues ya lo que comentaron nuestros hermanos, lo que yo comenté al principio, es un trabajo muy bueno, hermano. Gracias de veras. Vamos a dejarle el lugar a nuestro hermano Ramírez por si quiere comentar algo, hermano, y luego vamos a la oración final. Sí, hermanos míos, gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes por permitirme compartir un poco más acerca del Evangelio de Jesús. Elegidos y predestinados, indiscutiblemente es condicional en el Señor. Es someternos en obediencia a la ley de nuestro Dios. Además, también elegidos y predestinados de una manera grupal, y para gozo de nosotros, este plan de ser elegidos y predestinados fue hecho de parte de Dios, de la deidad misma, aún antes de que todas las cosas fuesen creadas. Alabado sea Dios. Por último,
elegidos y predestinados también de una manera de carácter. Los cristianos debemos de reflejar que en verdad vivimos conforme a la voluntad de Dios, llevando una vida apartada del mal, una vida aceptable delante de Él, donde el cristiano teme a Dios, respeta a Dios, se aparta de toda clase de impureza. Buenos padres, buenos hijos, buenos abuelos, buenas personas, siguiendo las pisadas del Maestro Jesús mismo, quien fue enviado por nuestro Dios Padre. Gracias a todos, Dios bendiga su palabra y será un placer, hermanos míos, poder compartir con cada uno de ustedes. Como les decía, me encantaría poder estar lunes a lunes con cada uno de ustedes, pero los lunes también vamos a nosotros a pasar un programa radial y siempre lo hacemos por la tarde, pero en la medida que podamos planificar, pues con mucho gusto podemos acompañar esta bonita plataforma. El único propósito, sin duda alguna, es adquirir más del conocimiento de Dios para tener buenas creencias y compartir el evangelio a toda persona para que no haya excusa que el evangelio no está llegando a todo lugar. Dios los bendiga a todos, hermanos míos. Algunos han estado en mi casita, otros les espero aquí cuando puedan. Hermano Moisés, su hermanita, estuvo aquí en mi casa hace poco, ¿verdad? La esposa del hermano Eleazar, su hermana, ¿verdad? Así es, hermano, así es. A ver, y creo que también estuvo usted en la casa de mi hija, en Reynosa. Sí, vamos a estar dentro de unos días, si Dios quiere también, ¿verdad? Ya pronto, ya la otra semana nos vamos para Reynosa, si Dios permite. Y bueno, amados hermanos, cuando puedan y deseen, pues aquí les esperamos en El Salvador. Mi casa es su casa y hay buenos hermanos y tengo una buena moto para andarlos llevando. Dios le bendiga, hermano. Y en Carasucia hay unas buenas motocicletas que sirven como transporte público. Pero vamos a seguir platicando, hermano. En este tiempo vamos a hacer la última oración y nos quedamos los que queramos después de quitar el programa. Podemos quedarnos platicando y saludándonos. ¿Quién tiene la oración, por favor? Oremos, hermano. Dios y Padre que estás en el cielo, le alabamos y le glorificamos a través de su Hijo amado, Cristo Jesús, para agradecerle por esta plataforma, cada uno de los hermanos que hacen el esfuerzo para llevar a cabo tu palabra, Padre, aquellas personas que no la conocen, que puedan abrir su corazón y su mente para que la puedan obedecer. Gracias, Señor, por este esfuerzo que se hace, que pueda dar fruto al 100% en cada persona y cada hermano que escucha estos mensajes, Señor. Nuestro único propósito es servirle, glorificarle, alabarle, como usted se lo merece, Padre. Todas estas cosas se las pedimos, se las rogamos a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos y amigos de Facebook, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a aquellos que verán el video posteriormente. Les invitamos a que estén al pendiente el próximo lunes, si Dios lo permite. Muchas gracias por su atención y vamos a despedirnos de ustedes. Muy buenas noches. Así cortamos la transmisión de Facebook y ahora vamos a cortar la grabación que se está llevando a cabo aquí en Google Meet, que es lo que se sube